Tajantes fueron los dichos de la neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes, quien declaró que los niños no deberían tener clases de religión en el colegio. Debemos fomentar la espiritualidad, pero no estas clases de religión que terminan siendo abstractas, conceptuales. Y yo tengo niños en la consulta aterrorizados por el infierno, aterrorizados por el pecado. Basta con eso. No, espiritualidad y no la clase obligatoria de religión. Fomentar la espiritualidad y no el temor abstracto a imágenes como el infierno es la calificación que realiza Céspedes a la formación religiosa que se imparte en los establecimientos. Los conceptos que se enseñan muchas veces en la clase de religión, sobre todo porque quienes los enseñan no son pedagogos, y por lo tanto, la mayoría, y por lo tanto no sabe de niños, introducen conceptos demasiado abstractos, demasiado conceptuales para la edad del niño, y por otro lado tienden a generar mucho temor. Y uno de los aspectos que a mí me preocupa, que yo veo en la consulta, es niños atemorizados por el concepto de pecado y por el concepto de infierno, sobre todo. Como un tema de enseñanza conceptual, estableciendo ideas preconcebidas, aterradoras, como el mismo pecado, es la crítica del especialista. Pero en un país donde el 67.4% de la población profesa la religión católica, donde solo en la región metropolitana existen alrededor de 260 colegios que imparten su enseñanza católica, ¿cómo reaccionarán profesores y catequistas a raíz de estas declaraciones? Bueno, no entiendo mucho porque en realidad las clases de religión son, preparan a los niños para el futuro, le dan más herramientas, le dan más seguridad, los ayudan a tener más confianza en sí mismos. Son muchos factores que son buenos para los niños y hacen que su espíritu sea más fuerte. Entonces no sé por qué podría ser dañino para un niño que tenga clases de religión. Valores cristianos, la vida de Jesús, sacramentos, pero principalmente entender la vida de una forma en que las tradiciones familiares prosiguen en el colegio son los argumentos de algunos padres que respaldan las clases de religión. Creo que la educación de los colegios católicos siempre marcan una distancia muy grande con los colegios laicos, por lo menos en el ámbito valórico. Y para muchas personas a lo mejor no les parezca bien, pero creo que la educación va de manos de cosas más importantes, que es la religión y la creencia en Dios. Así que creo que la neuropsiquiatra se arrancó con los tarros. Como también, según esta catequista, este tipo de clases entregan herramientas valiosas que en ocasiones los mismos padres, por ocupaciones diarias, no pueden establecer. Las clases de catequesis ayudan a hacer un espíritu más valiente, más fuerte. Siempre la fe a uno le da más fortaleza para enfrentar los problemas en la vida. Cuando uno no tiene fe, es más fácil que uno caiga en el miedo, en la desesperación. En cambio, con las clases de religión y la catequesis, yo lo he visto en mis hijos, en mí misma, que yo estudié en colegio católico, me ha ayudado a enfrentar mejor la vida. Siendo opcional el credo que tienen las personas y existiendo las posibilidades de tener a los niños tanto en colegios laicos, donde no se imparten clases de religión, como por colegios de congregaciones, son los padres quienes finalmente tienen que tomar una decisión. A ellos les preguntamos qué opinan de estas categóricas palabras. ¿Deben mantenerse las clases de religión en los colegios? Hoy en día, sobre todo, que se vive una cosa como tan monetaria, tan superficial, para mí, por lo menos, como nosotros como familia, es importante que el colegio de las niñas sea católico. Creo que es un reforzamiento a los valores que te dan en la casa. Por supuesto, valores, que compartan, ayudar al prójimo, todo ese tipo de cosas, sí. No le veo nada negativo. Es muy importante para la educación de los niños, moral, cristianamente y un montón, hasta políticamente inclusive. Delicado, ya que genera una controversia y una discusión de valores en los que cada familia puede decidir cuál es la formación que le entrega a sus hijos.
vencen las clases de religión obligatorias en nuestro país. Hoy tenemos un tremendo invitado aquí en el estudio. Le damos un gran aplauso a don Luis Rivera. Gracias por acompañarnos. Ahí la neuropsiquiatra otorga algunos conceptos. Dice, por ejemplo, las clases de religión le enseñan a los niños algunas ideas que les dan miedo, como puede ser, por ejemplo, la culpa y el infierno. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo, especialmente cuando no se está hablando acá, por el reportaje que escuchamos, de una clase de religión, sino que una clase de una religión. La religión católica, ¿no? Y esa es una diferencia fundamental. Yo soy muy partidario de la enseñanza de la religión como un fenómeno humano. La sociedad vive con eso, en torno a eso, y eso debe enseñarse. Hay una historia de las religiones, hay distintas visiones sobre el origen, el fin. Los niños tienen que aprender a pensar en esas cosas, pero cuando se enseña una religión como un dogma, eso impone naturalmente esta idea de los castigos, ¿no es cierto? Y negando las demás. Y negando las demás, y al contrario, ¿no es cierto? Sobre todo en un país como el nuestro, que necesita integrarse más. Claro. Nosotros aprendemos, digamos, a pensar que los demás están todos equivocados, porque lo que a mí me enseñaron es lo correcto. Es lo correcto. Exacto. Y en ese sentido, don Luis, ¿es obligatorio para todos los niños tener que ir a clases de religión? Porque veíamos el caso de una mamá que había eximido a su hijo de 7 años precisamente de esta clase, y en el colegio lo obligaban a asistir, y los papás no querían que fuera formado bajo la religión católica. Es que aquí en Chile, que se supone que tenemos un Estado laico, nuestro Estado no es tan laico. No. Ahora, siempre, en la práctica. Claro, siempre lo laico se ha visto como opuesto a la Iglesia Católica. Esa es una vieja controversia, pero hoy día no es eso. O sea, lo laico es una visión más transversal de la concepción del hombre, de su origen y de su destino, ¿no? Y por lo tanto, los colegios laicos debiesen tener una posibilidad de utilizar el espacio de la religión enseñada tradicionalmente para mirar estos problemas, pero sin embargo en este país laico se obliga a que los colegios tengan una clase de religión, y específicamente de religión católica. Pero lo que usted dice, porque por ejemplo yo tengo a mi hijo en un colegio municipal y yo quiero que vaya a clase de religión, pero no religión católica. Yo puedo exigirle al colegio, le puedo exigir algo de que no sea religión católica, sino que sea una religión universal. Sí, porque el teólogo sabe de todas las religiones, el profesor debiera saberlo. O sea, es que, claro, lo que pasa es que tenemos profesores de religión que son profesores de religión católica. Claro. ¿No? Claro. Tal como en otros países existen los profesores de religión también, ¿no es cierto? Pero de la musulmana o de judía, ¿no es cierto? De distintas versiones. Yo creo que es mucho más escaso este profesor con la mirada amplia e integradora, que a los padres, a todos les gustaría tener eso para sus niños. Pero por ejemplo, a mí me pasa en el caso de mi hija que efectivamente varios papás reclamaron, dijeron, son chiquititas, no queremos que sean criados en la religión católica. En mi caso, mi marido es agnóstico, yo soy creyente, pero a mi manera, no tampoco muy apegada a la iglesia. Entonces yo le decía, a mí no me interesa que vaya a clase de religión puntualmente, prefiero que esa hora la ocupe en hacer las tareas, fonotología o las otras cosas que tiene que hacer. Y finalmente lo que se planteó en el colegio es hacer una clase de valores. Que no tiene relación con la iglesia formativa y todo, sino también el tema de los valores, de educarlos en los valores, en ser buenas personas, y no con el castigo, la culpa, que si haces esto te vas a ir al purgatorio y va a venir toda esa culpa católica que finalmente te marca y que a mí me marcó hasta el día de hoy. Y que finalmente uno termina no haciendo el bien por miedo a que vas a ser castigado. Entonces, no por una cosa que de verdad te importa, digamos. Que te importa es ser una buena persona. Entonces, finalmente, todos los que fuimos colegio católico, que en Chile es un porcentaje súper alto, es complicado eso. Claro, quiero saber si es una buena alternativa lo que hacen en el colegio donde la Julia tiene a su hija, pero antes tenemos un mensaje a través de Twitter. Mire, Camila Rojas dice, mi colegio es católico y enseñan valores, etcétera. Lo importante es que el colegio sea de administración laica. ¿Usted está de acuerdo con eso, Luis? Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que darle la posibilidad. Existen los colegios laicos masónicos, en el sur son muy importantes y grandes, y están haciendo un esfuerzo por sustituir esta enseñanza tradicional de religión por un curso que es de valores y ciudadanía, porque esos son los temas de hoy, ¿no? Pero eso necesita autorizaciones del Ministerio de Educación, ¿no? Claro. Y ahí entonces entra este choque, ¿no? Que tiene olor a siglo XIX, pero que todavía está vigente, ¿no? De que en realidad es mejor enseñar religiones de la manera tradicional. Lo que pasa es que fíjate, Luis, que tú decías algo que me parece muy relevante, que tiene que ver con que la religión se establece desde el prisma de la religión católica. De hecho, las universidades que imparten teología son la Universidad Católica, la Pontificia de Santiago y la Pontificia de Valparaíso.
Valparaíso. Por ende, evidentemente tienen el sesgo concreto, católico. Pero tú decías algo que es muy relevante, que yo creo que es fundamental, entender que la religión es parte de la historia. Cuando uno entiende, qué sé yo, cómo se han ido desarrollando ciertas instancias que hasta el día de hoy se ven como verdades y están relacionadas con cosas económicas, por ejemplo, el voto de castidad, digamos, que fue un tema económico lo que generó el voto de castidad, y uno dice, hoy día se naturaliza y casi no se cuestiona. Es tan importante saber de religión, pero de esa religión, desde la historia, desde la espiritualidad, y otra cosa es lo valórico, que también yo estoy de acuerdo, que creo que pero lo que te enseñan en la religión no tiene nada que ver con eso. O sea, eso uno lo aprende grande leyendo libros, conocer los templarios, conocer una cantidad de cosas que no te pasan puntualmente en el colegio. Y ahí es muy jodido. Por supuesto. Es que la verdad es que la religión no puede enseñarse desde el punto de vista de lo correcto y de lo incorrecto. Exacto. Hay que enseñar desde el punto de vista de distintas formas de ver los problemas que tienen que ver con nuestro origen y destino. ¿Qué haría usted en el caso de esa mamá que su hijo es obligado a estar en clase de religión? Ella quiere eximir a su hijo, pero el colegio lo obliga a estar ahí. ¿Usted qué haría? Yo creo que tiene todo el derecho, digamos, de ir al Ministerio de Educación, por cierto, y a la justicia a reclamar por eso. Porque eso es la imposición, ¿no es cierto?, de un ideario, de una cierta manera de ver las cosas, que no corresponde, ¿no es cierto?, por una entidad educacional. Debe hacer. Vamos a ver qué sucede. Por último, don Luis, ahora de que la educación va a pasar a ser estatal, deja de ser municipal, ¿podría ser que esto fuera cambiando y el Estado asumiera una responsabilidad mayor y que no dependiera de cada municipio? Yo esperaría que sí, a pesar de que en la educación fiscal, cuando yo estudié, yo soy hijo de la educación pública, se enseñaba religión. Y era un cura el que enseñaba religión en el Liceo Amunátegui, glorioso Liceo Amunátegui, por cierto, porque había esa tradición, ¿no es cierto?, de que a pesar de que teníamos la Constitución del 25, que separaba Iglesia y Estado, todavía ahí había esta enseñanza de religión. Pero yo creo que hoy día estamos en una realidad distinta. Los niños tienen información, tienen internet, tienen, digamos, un caudal de información sobre las cosas que pasan en el mundo. Y él ya no puede entender de que los de allá están equivocados, porque a mí me enseñaron lo que era lo correcto. Hay que tener un margen de tolerancia importante frente a una sociedad tolerancia, que es muy importante. Aquí no educamos en tolerancia. Al contrario. Y por eso los chilenos... La doctrina de la verdad, lo que tú sabes es verdad. No, yo soy lo correcto, lo demás está todo equivocado. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando ahora con el tema de la reforma? Que varios colegios que son particulares subvencionados han anunciado su cierre y están dejando a muchos alumnos sin colegio, no solo en Santiago, también en varias regiones. Bueno, yo pienso que este es un resultado que se había dicho, que el propio Ministerio de Educación minimizó. Pero claro, naturalmente que no es un fenómeno masivo, pero cuando tenemos colegios de 500 estudiantes, 300 alumnos, ¿no? Son familias, ¿no? Sí, claro. Y creo que no se tomó eso en cuenta, porque claro, los colegios se sienten un poco, digamos, amenazados por este régimen distinto. Claro. Y además yo también entiendo, digamos, de que en muchos colegios está ocurriendo esto de que los padres no quieren que sus hijos sigan ahí porque se van a poner en contacto con otros niños que vienen de otras realidades sociales, ¿no es cierto?, y culturales. Don Luis, esto tampoco se previó, digamos, en el programa. Y debería ser pensado. Exactamente, el proceso quizás debió ser mucho más largo. Le queremos agradecer que haya estado con nosotros un tremendo canal. Grande, don Luis, explica todo.